En este nuevo episodio me he puesto literalmente en los zapatos de la Chila, una mujer con una energía imponente que además redefine la palabra empoderamiento. La Chila es una gestora social que le da prevalencia al trabajo de las madres cabeza de familia y ha creado no solo un empleo, sino una plataforma para transformar sus vidas. Les garantizo que van a disfrutar cada minuto de este podcast entre sus historias inspiradoras y sus ocurrencias. Así que únanse para descubrir cómo esta mujer a sus 65 años inició un emprendimiento que hoy es todo un éxito. Listo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Referentes. En esta ocasión tenemos a la señora Alcira, más conocida como La Chila, y le preguntaba al principio del podcast cómo le gusta que le digan. Sí, Alcira, La Chila, cuéntenos un poquito más de la historia del nombre. Bueno, sí, mi nombre es Alcira Román Hernández, pero ya perdí como esa identidad, ahora todos me dicen Chila. Igual, si me dicen Alcira, digo, ¿quién será? Alcira. Pero si dicen Chila, pues volteo a mirar rapidito, ya la Chila se volvió como la identidad. ¿Y por qué la Chila? Bueno, yo siempre les cuento, es que mi nieto, el que está ahí, cuando tenía 2 años, pues no podía hablar y no podía decir mi nombre. A mí no me gustaba que me dijeran abuela. Yo decía abuela, pero es que abuela suena como a viejito. No, dígame, yo me llamo Alcira. Dígame Alcira. Entonces él no podía y decía Alchila. Y se quedó Alchila, y luego empezó a decirme Chila, Chila, y me quedé Chila. Cuando monté mi negocio a los 65 años, yo dije, ¿cómo me voy a llamar? Y me acordé, dije, Chila, pues me voy a llamar La Chila. Y así quedó, eso fue como un del universo, y me quedé La Chila. O sea que a la fecha no le han dicho abuela. No. Voy a adoptar esa táctica. Para los que me dicen No, pero señora. abuela es bonita, o me gustaba más la nona, eso me gustaba, pero pues ellos les decían siempre que la abuela, y es su abuelita. Yo decía, abuelita, eso suena como a viejita. No, yo no soy su abuelita, yo soy Alcira. Entonces, sí. La Chila le vamos a decir. Perfecto, ¿cierto? En este sí. espacio. Hay algo que veníamos comentando en el carro y es que yo les decía, bueno, ¿qué les parece interesante de este emprendimiento que ya con un equipo de 9, pues ya es una empresa, ¿cierto? Sí. Y hablábamos de cómo a veces hemos sentido mucha presión porque decimos, bueno, tenemos ya casi todos en este equipo de trabajo 30 y quisiéramos estar de pronto, o a veces decimos, bueno, si nos comparamos con X o Y persona, vamos muy tarde en la vida porque quisiéramos estar en otra posición tal vez económica, o a veces uno se siente muy presionado y dice, uy, voy muy lento si me comparo con mis pares, ¿cierto? O con otra gente que está ahí como haciendo lo mismo que uno. Y qué bonito porque su merced rompió ese paradigma, porque si uno piensa en una persona de 65 años, que fue cuando su merced inició su emprendimiento, pues tiene otra perspectiva, ¿no? De la nonita que teje, Sí. la nonita que cocina, la nonita Sí. que hace otras cosas. ¿Cómo fue emprender a su edad? ¿Qué comentarios recibió? Veo mucho apoyo en ese momento de su familia y qué lindo, pero no sé si siempre fue así o hubo mucha resistencia. Bueno, primero sí, cuando vas a empezar o cuando tienes la idea de empezar, tal vez el peor error que cometemos es ese, el compararnos. Porque tú decías, me comparo con aquellos que tienen mi edad, pero ya van más adelante, ¿sí? Uh-huh. Y eso es de pronto lo que no nos deja crecer. Claro. Porque eso era lo que me pasaba. Yo decía, pero yo a mis 65 años, y todos me decían, ¿usted está loca? ¿Cómo va a ser a emprender a esta edad? No, otra vez con sus locuras, no, haga otra cosa. Teja, borde, pinte, a usted le gusta pintar, a usted le gusta tejer, a usted le gusta hacer cosas, haga otra cosa, pero vea televisión. Y me decían eso, y yo cerraba los ojos y me veía en una mecedora haciéndome así. No, yo decía, no, es terrible eso, porque para mí, que siempre fui tan activa y que siempre fui una persona que se valía por mí misma, porque yo fui papá y mamá a la vez, entonces yo no me veía en ese aspecto. Entonces, cuando dije, voy a emprender, voy a hacer algo, eso se me vino el mundo encima. Claro, entonces viene ese miedo y viene el miedo al qué dirán, ¿no? Uh-huh. Y si me va mal, ¿qué dirán mis hijos?
Sí. Yo otra vez me gasté la plata en otra pendejada. Y si me va mal, ¿y qué dirán mis amigos? Otra vez la chila tratando de hacer algo y no puede. Dios mío, y si me va mal, ese es el miedo peor. O sea, ¿El que qué dirán? ya habían existido varios intentos de Sí, claro, emprender. yo había intentado hacer muchas cosas antes, pero mis hijos pequeños y luego que ya que la universidad, que no, que eso no me daba, que haga esto, que haga aquello, entonces era ese tema de que yo no era capaz de quedarme quieta, no podía hacerlo. Y busqué, estudié en el SENA, estudié varias cosas, esto sí iba a ser, pero todo lo que aprendía tenía muchos químicos, ¿sabe? Y mi idea siempre fue hacer un producto que fuera natural, que no tuviera ningún aditivo, que fuera bueno para la gente, eso era lo que yo soñaba. Yo decía, quiero hacer algo que le sirva a muchas personas, porque en alguna oportunidad oí esa frase y me la grabé, a muchas personas, porque si tú les sirves, haces algo que te van a comprar muchas personas porque les funciona, entonces esas muchas personas te van a hacer rico, porque Claro. son muchas las personas a las que tú vas a ayudar. Un Y yo producto dije, de un valor de pronto exacto, económico, pero distribuido a gran escala. exacto, eso era lo que yo decía. Si sirve, pues es porque la gente lo va a comprar masivamente, y eso es lo que yo quiero, hacer algo que le sirva a alguien, pero que también me entre a mí esa retribución, ¿verdad? Claro. No hacer algo por hacerlo, muy costoso, o yo qué sé, sino que funcionara para muchas personas. Y entonces eso fue lo que intenté. Empecé con 3,000 pesos. ¿3.000? Sí, con 3,000 pesos empecé, y empecé con botellas de Coca-Cola. Esos eran mis bidones, mis canecas. Y empecé en mi cocina de leña, todavía la tengo. Es un recuerdo que no he dejado tumbar. Ahí empezó mi sueño. Eso fue el solo hecho de decir, lo voy a hacer, lo quiero hacer, me abrió puertas. El universo me dijo, bueno, está bien, la voy a ayudar. Tanto que ha jodido usted, venga a ver y la ayudo. Y realmente, así fue. El poder de la atracción. Sí, el famoso poder de la ley de la atracción. Eso es totalmente cierto. Entonces empecé a estudiar esa parte. También empecé como a hacer mi transformación de que por qué me va a dar miedo, pero si otros lo pueden hacer, yo por qué no puedo. Claro que voy a poder, sí señora, usted puede, usted esto, usted decía al CIRA, sí puede, sí puede, sí puede, y él sí puede, y yo puedo, y él yo soy, me funcionaron perfectamente. ¿Fue una conversación con su merced internamente, Sí, o hubo alguien que no. dijera por fuera el apoyo? No. ¿O él, al principio él fue sin apoyo? Fue sin apoyo, totalmente sin apoyo, sin cinco, sin nada, fue algo personal, ¿sabe? Y fue algo que me ayudó mucho, me motivó mucho, fue esa idea de que yo no quería llegar a la edad más adulta y pedirle dinero a mis hijos, eso me parecía terrible. Yo veía cómo muchas de mis amigas dependían de sus hijos, y cuando le pedían a su hijo y yo veía la cara de la nuera, otra vez pidiéndole plata, entonces esa vaina, eso te mueve, te retuerces de ver ese tipo de cosas. Mi mamá decía que una madre es capaz de mantener 9 hijos, pero un hijo no es capaz de mantener a una madre. Y eso era totalmente cierto, no porque no quieran, sino porque están las familias, están otras cosas, tienen ya sus hogares, entonces ese tema para mí fue bastante... Fue la chispa que la enseñó. Sí, eso me motivó a hacer algo por mí misma. Hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer porque me causa mucha curiosidad cómo vamos transformando los pensamientos en nuestras vidas, y es que ¿qué quería hacer su merced cuando era niña? Porque recibió muchas respuestas inesperadas. ¿Pensó que iba a terminar en esto, o en su vida de pronto dijo, bueno, me proyecto a hacer algo conforme a mis sueños de niña y el recorrido la trajo aquí? ¿O qué quería hacer su merced cuando estaba pequeña? Este es un tema que estuvimos tocando a la hora del almuerzo con mi amigo, el de las redes, de esos pensamientos, de esos tabús que te meten en la cabeza cuando eres un niño, ¿sí? Entonces a ti siempre te dicen, trabaje duro si quiere tener dinero. El dinero es muy difícil de conseguir. ¿Cómo quiere que le compre eso si no tengo? Claro. Y entonces vienen todos esos, se te meten en la cabeza, ¿no? Eso que les dicen muchas veces a los niños, usted no sirve para nada. ¿Qué va a hacer cuando sea grande?
va a ser un inútil. Entonces esas cosas se te meten en la cabeza. El poder de las palabras. Sí, claro. Entonces, como estás tan pequeño, eso es lo que entra a tu cabeza porque eso es lo que uno aprende. ¿Sí? Y uno aprende eso de los 2 a los 10 años más o menos. Todo eso que te dicen, esos son los pensamientos más fuertes y las ideas que tú tienes en la cabeza. Así es que cuando yo estaba en esas épocas, mi papá fue una persona bastante dura, fue un hombre bastante fuerte y nunca diferenció entre los hombres y las mujeres, sino que el trato era igual. Así es que cuando yo veía que me trataban tan duro, a mí se me salían las lágrimas y yo me metía en un rincón y yo decía, cuando yo sea grande no voy a hacer esto, cuando yo sea grande no le voy a regañar a mis hijos, cuando yo sea grande no le voy a pegar a mis hijos, cuando yo sea grande. Entonces eso también se te mete en la cabeza, ¿no? El de qué vas a querer hacer cuando seas grande. Así es que cuando ya decidí, cuando me casé muy joven, tuve 3 hijos. El segundo murió en un atentado en Bogotá, lo mataron, y quedé con 2 hijos. Eso que yo dije que iba a hacer, lo hice, efectivamente. Yo nunca traté tan duro a mis hijos, procuré darles lo mejor y siempre les daba esos premios que a mí me hubiera gustado que me dieran, eso lo hice yo con mis hijos. Así es que yo los premiaba con llevarlos por decir, bueno, este mes fue maravilloso, nos vamos a almorzar a tal parte, a un restaurante fino. Eran cosas así, eran premios y yo pienso que eso es una forma de incentivar a las personas. Entonces, cuando empecé mi emprendimiento dije eso mismo, dije, bueno, pero ¿qué fue lo que me preguntaste? Porque me estoy cambiando. Sí, ¿qué quería hacer cuando era niña? Bueno, eso, entonces, cuando yo era niña, eso tenía unos sueños altísimos. Eso es un cuento chistosísimo. Yo cuando era niña, yo quería ser azafata. Sí, quería volar muy alto. Entonces, en un almuerzo, mi papá un tío empezó a preguntarnos, no te vayas a reír, un tío empezó a preguntarnos, bueno, ¿y ustedes qué piensan hacer? Éramos 9 y todos ahí en la mesa. Y empezaron a decir, no, yo no sé nada, quedarme aquí, yo con mi mamá, no sé qué. Y cuando me llegó el turno a mí, yo dije, yo quiero ser una moza. Ay. Dios mío, señor, eso mi papá me volteó. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Virgen Santísima, eso fue terrible. Y después me decían, ¿cómo que usted quiere ser una moza? ¿Moza de quién? Y decía yo, no, pues de las que vuelan, de esas que van en los aviones, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quería ser una aeromoza porque eso era lo que en mi cabeza cabía. Y esas fueron, digamos, mis peleas con mi papá por mi forma de ver el mundo, que no era el mismo de ellos, por supuesto, pero yo siempre quise como volar alto, como estar en otra parte, sí. Esa era una de las preguntas que le iba a hacer porque siempre que hacemos este podcast le decimos a las personas, bueno, ¿y cuál es su referente o su modelo a seguir? Y la mayoría son empresarios, pero en su caso a mí me causa curiosidad que cuando uno encuentra a una mujer fuerte e imponente como hacía Sebastián, que lo intimida, ¿cierto? Apenas uno llega, se siente ese carácter suyo. Me causa curiosidad de dónde viene, porque no pensaría que su referente puede ser de pronto, no diría tan simple, sino tan común, ¿sí? Y quisiera saber si de pronto eso es algo que viene de familia, si su merced tuvo una madre fuerte, una abuela fuerte, o de dónde viene ese carácter y ese impulso que dice que era diferente a lo de sus papás, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, siempre he creído que mi nona tiene muchísima influencia en mi vida porque ella pues era una señora que le tocó a fuerza de valentía aprender a leer, montó una tienda y dice que durante los primeros años la robaron un montón, que seguramente mientras ella aprendía a leer y cuando yo estaba pequeña iba hasta allá me ponía a enseñarle a escribir su nombre y hacía planas de su nombre. Entonces yo creo que hay mucha influencia del pasado que uno tiene. Sí. Quisiera conocer en su caso cuál es su referente y de dónde viene ese pasado suyo. Bueno, el por qué soy así como fuerte, como que aprieto la mano duro, como que ¿a ti te dolió cuando te la apreté? No. Bueno, como que intimida a la gente. Eso viene tal vez de la educación que nos dio mi papá. Mi papá nunca diferenció si era hombre o mujer, pero
El hombre era el que le pasaba los bloques, la mujer también. Yo aprendía a hacer una mezcla 3x1, yo sé qué es eso, yo sé pegar un bloque, yo sé poner una plomada, yo sé, bueno, un montón de cosas, porque esa fue la educación que nos dio mi papá. Y mi mamá fue una mujer muy sumisa. Cuando ya mi papá nos dejó, entonces mi mamá se quedó con sus 9 hijos y trabajaba muy duro. Entonces esa parte como que me tenía yo en la mente el hecho de que una mujer puede hacer muchas cosas, muchas cosas. Y yo veía a mi mamá coser, yo veía a mi mamá hacer, y yo veía todo lo que mi mamá hacía por sacar a sus hijos adelante. De hecho, la única que salió bachiller en mi casa fui yo. Sí. El resto no alcanzó a estudiar o no quisieron estudiar, en fin. Eso creo que me hizo fuerte, fuerte. Y luego el hecho de quedar sola con mis hijos me hizo más fuerte todavía. El hecho de saber que tenía que llevarlos al colegio, tener para pagarles el colegio, para pagar una persona que los cuidara, que el almuerzo que les... Eso No había opción. no había opción. O sales adelante o te hundes. Eso fue así. Entonces tal vez eso me ha hecho una mujer bastante fuerte. ¿Qué hacía su merced antes de ser la Chila? Aunque yo sé que lo fue toda la vida, que por aquí me dijeron que llegó su merced a este pueblo por amor y que la vida la trajo acá por esos azares. ¿Y qué hacía su merced antes de este emprendimiento tan lindo del que ya vamos a hablar? Mira, yo empecé con varios emprendimientos. De hecho, mi primer emprendimiento fue aprender, la hice con la Fundación Corona. Y para poderme graduar necesitamos hacer un emprendimiento, montar una empresa. Y yo monté una empresa de estopas, me ideé. Yo siempre he sido así como medio, pienso mucho, me imagino, tengo una creativa, capacidad de crear la cosa más impresionante, ¿sí? Entonces, hay veces me dicen, ya, cálmate, no, espera, ¿sí? Entonces, es un problema común, a mí sí. me critican. Entonces, es eso, y yo hice una empresa, era de estopas. Pero cuando me volví a enamorar, entonces esa persona, yo ya estaba sola, llevaba muchos años sola, y después esa persona me trajo acá. Pues por cosas del amor, uno se deja arrastrar y llega a otras partes. Le toca volver a empezar. Esa empresa que yo tenía se la dejé a mi mamá. Mi mamá vivió de eso casi hasta que murió. Ella sacaba su sueldo mínimo, tenía una empleada y ella fue creciendo, y de eso vivió mi mamá, de la empresa que yo le dejé. Eran estopas que yo hacía con 2 pedazos de lanilla. Eran lo que salía de las pijamas, camisetas, todos esos retales, sí, se recogían y se hacían pañitos. Y con esos pañitos limpiaban las máquinas industriales. Eso fue esa parte. Yo eliminé la parte de los... ¿Intermediarios? No, cuando estaba la famosa estopa, que eran los hilitos esos, y cuando limpiaban se enredaba por todas partes. Entonces yo iba a las talleres y mire, esto no lo va a enredar, mire, esto usted lo puede hacer, mire allí, mire acá, y se mejoró el producto. Claro, se mejoró el producto, y mi mamá siguió con ese tema. Su merced decía que no le gustaba o que nunca había sido su sueño trabajar en una empresa, ¿cierto? Sí. ¿Pero tuvo algún momento en donde sí. le tocó trabajar en empresa formal? Tocó. Sí. ¿Qué hacía? Yo trabajé en ventas, porque siempre me definí como esa parte, la parte comercial, pues porque ya estaba acostumbrada a muchas cosas, a vender lo que yo hacía. De hecho, yo hacía carpetas, yo hacía esto, yo hacía dibujitos. Cuando estaba en primaria, le hacía los dibujos a mis compañeras y yo les cobraba por hacer las tareas. Entonces, esa parte de comercial se me fue despertando. Estudié en el SENA, en esa época se llamaba ventas demostrador, me acuerdo tanto. Hice el curso de ventas demostrador en el SENA, recién, eso fue hace los años de Matusalén. Y trabajé como en la parte comercial de una empresa, se llama, todavía existe y es bastante grande, se llama Seguridad Atlas. Yo estuve en la parte comercial y me fue muy bien, muy bien. De hecho, vendía muy bien. En esa época yo sacaba sueldos, esto fue en el año 66, 67. Yo sacaba sueldos de 2 millones, me iba muy bien porque era lo mío.
Pero ya después me cansé y dije, cuando cumpla 50 años me voy a vivir a un pueblo. Y efectivamente, Ahí fue. ahí fue. Entonces ya cuando cumplí los 50 años, mi hijo ya, el menor ya cumplió su mayoría de edad, dije, hasta aquí fue. Ya no hay más por quién trabajar y me vine para acá y aquí me quedé. Bueno, su merced tiene unos productos increíbles que vemos que son un montón y además súper variados. Le veo productos de todo en toda la casa. Y el más famoso, creo que el más posicionado ha sido el vinagre, de manzana. ¿cierto? El vinagre de manzana. Sí. Tiene, como ya dijimos, un equipo de 9 colaboradores. Sí. Y una distribución grande, pero antes de hablar de la distribución, yo quería saber cómo ha hecho su merced o qué retos más bien ha tenido que enfrentar, porque nos contaba que una de las grandes fue enfrentar la tecnología. Otra de sus historias fue sentarse con empresarias que consideraba que estaban, ¿cierto?, que eran quizá a veces en el imaginario de unos superiores a uno y decir, Sí. bueno, voy a tener que salir adelante porque me están viendo 1000 personas. Sí. ¿Qué retos ha tenido su merced que enfrentar? O cuáles han sido los más duros en el emprendimiento. El más duro tal vez fue cuando empecé, porque eran las ganas de hacerlo, ¿sí? Pero yo no tenía ni idea de cómo hacer eso. Yo tenía las enseñanzas de mi abuela. Mi abuela hacía su vinagre y yo siempre nos crió con vinagre, con el sana, que sana, culito de rana, y su famoso vinagre, y siempre era así, para todo. Pero cuando ya yo me puse a hacer mis vinagres, no era lo mismo. O sea, eso no era. Ella me había enseñado una cosa, yo la hacía, pero cuando empezaba a envasar, ¡piu!, se explotaban las botellas, si eran de vidrio, ¡pah!, se toteaban. Bueno, eso fue un tema bastante complicado. Y yo decía, no, pero tiene que haber un método, tiene que ser. Y yo le hacía, yo creo que me equivoqué 100 veces. Sin mentirte, 100 veces. Hasta que ya después de mucho, yo dije, no, voy a pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda, eso lo aprendí. Le pedí ayuda al SENA y el SENA me mandó la química y Milena Prada, y ella, entre las dos, nos pusimos a ver por qué, qué era lo que pasaba. Y hacíamos pruebas. Eso fue una cosa maravillosa también, porque hicimos pruebas ese día, de aquí, de allá, de esto. Y fue tanto lo que probamos los vinagres y los vinos que terminamos emborrachándonos. Ella y yo. Eso, terminamos muertas de la risa, nos reíamos por todo. Y Dios mío, ¿qué nos pasa? Claro, habíamos hecho tantas pruebas que ya nos habíamos alcoholizado un poco. Y decidimos terminar. Entonces, ella decidió quedarse aquí porque ya no tenían alientos para irse, y al otro día proseguimos. Y al otro día ella dijo, encontré cuál fue el problema. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál? Mira, Chila, el problema es este. Y era una pendejada que, bueno, y lo hicimos efectivamente. O sea, el alcohol surtió el efecto. El alcohol surtió el efecto, sí. Sí, sí. Y entonces ella me enseñó qué era lo que estaba haciendo mal. Era un proceso que yo estaba haciendo mal para poder sacar bien mis vinagres. Y entonces de ahí me enseñó que tenía que comprar el termómetro, para los grados Brix, para el grado alcohol, para esto, y esa parte ya empecé a crecer. Porque yo cuando empecé, ¿cómo sabía que mi vinagre estaba listo? Yo veía mi vinagre y yo metía el dedo, uy, está rico, ya está. Esa era la mejor forma de saber que mi vinagre estaba. Ser el probador. Sí, ese era el probador. Y luego, ¿cómo hacía yo para pasarlos de un bidón a otro bidón? Porque había que hacerle 2 fermentaciones. Entonces yo utilizaba, tampoco te vayas a reír, el famoso método de la manguerita de la gasolina. Entonces yo metía en la manguerita aquí, cogía la otra y así era que yo cambiaba de un bidón a otro, yo cambiaba mis vinagres. Me funcionaba perfecto, o sea, y así duré, yo qué sé, 2 años en ese cuento, hasta que recibí una ayuda de la gobernación y me regalaron la bomba, me regalaron la licuadora, me regalaron una nevera. Son cosas que me han pasado, que yo digo, pero ¿cómo me pasan? Yo las imagino y yo digo, necesito esto, y me llega, de donde sea, pero me llega. Eso es cierto, la ley de la atracción funciona. Entonces, esa fue, digamos, la forma en que yo fui creciendo,
Y eso fue uno de los retos que yo tuve. Luego el otro fue cuando el perro se comió mi contabilidad. Ese fue terrible porque ya entonces tuve que dar el salto al mundo digital. Al mundo digital. Afortunadamente, mi nieto, que lo cogió la pandemia aquí, toca decir gracias, Dios mío, entonces él me ayudó a dar ese salto. Eso fue una guerra, eso sí fue una guerra de edades. Claro, porque yo no entendía, para mí eso no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Mira, Chila, ¿y cómo se hace? No, eso era un fenómeno, tampoco te vayas a reír. Yo le decía, hijo, ¿pero cómo hago? Y él me cogía el celular y me decía, eso es fácil, Chila, mira, tú haces pin, pum, pam, pon, y luego aquí pin, listo, ¿entendiste? ¿Viste lo fácil que es? Y me abría los ojos así. Dios mío, yo decía, ¿pero dónde estoy? Efectivamente, era como él decía, pero tal vez no era la forma de enseñar. Entonces a mí eso me cogía y me daba ese mal genio y me metí a YouTube. Me metí a YouTube y aprendí, me daban hasta las 2, 3 de la mañana aprendiendo y ahí fue mi salto digital, ¿sabes? Luego el SENA me ayudó, la Cámara de Comercio. Ay, no, eso sí no puede faltar, o sea. Hoy ya estamos empoderadas con el iPad. Sí, dimos el salto a lo digital, con un iPad. Sí. Y es que a veces, lamentablemente, se romantiza mucho emprender. Entonces, sí, el empresario tiene en su mente que si cuenta algo que lo hace vulnerable, ¿cierto? Eso va a ser malo para su marca o malo para su empresa. Y lamentablemente lo que hacen los emprendedores como nosotros es que uno cree que todo debe ser perfecto. Maquilla. Claro, entonces se frustra fácil porque dice, ¿cómo es que a este le va tan bien? Y cómo es que a mí no me puede ir bien y tengo tantos baches en el camino, pero resulta que todos tenemos baches en el camino, todos, ¿cierto? Sí. Y todos tenemos pérdidas y todos tenemos malos momentos, y eso es algo que hemos aprendido trabajando con empresas, que uno entra y dice, uy, no, esto súper bien, porque aquí solo tengo que ejecutar lo que ya se viene haciendo, y cuando se da cuenta dice, uy, hay más trabajo del que yo pensaba, y es porque sí, va uno con la mente de no, esto se ve espectacular como me lo pintaron, sí, porque no somos capaces de mostrar vulnerabilidad. Y yo creo que mostrar vulnerabilidad de cierta manera es ser fuertes. Sí, reconocer que uno no es pues la última Coca-Cola del mundo, eso es muy importante, ¿sabes? Eso te ayuda también a crecer. Yo digo que uno empieza a crecer cuando realmente llega al fondo, al hueco. Entonces, cuando uno está en el hueco, uno dice, bueno, ¿me quedo aquí o pataleo y salgo a flote, ¿no? Entonces, ahí es donde está lo que tú realmente quieres hacer. Si tú te quieres hundir, te quieres quedar ahí, o si tú quieres ser alguien. Entonces, ahí viene pero también de tan pronto uno decide, sí, lo voy a hacer, entonces viene el miedo al que dirán, pero qué dirán mamá, pero qué dirán mi papá, pero qué dirá mi novio, pero qué dirá mi amante, pero qué dirá no sé qué. Entonces vienen esos miedos terribles de que si tú no puedes, el qué dirán va a ser más terrible todavía, más ¿no? Fuerte. Porque es que ese qué dirán te está machacando todos los días. Se lo dije, le dije que no lo hiciera, pero se lo advertí. Entonces ese dedo, ese es lo que te pone a pensar si lo haces o no lo haces, ¿no? Uh-huh. Y es lo que uno tiene que romper eso y no mirar ese dedo y mirar para otro lado. Uh-huh. Sí. Su merced, quisiera preguntarle por último, yo he visto que sus productos ahora están en el éxito, y cuando uno llega a ese nivel que dice, uy, ya tengo el vinagre en una cadena grande de distribución, ¿qué queda en el camino? ¿Cuál es el sueño que viene? Bueno, primero, ¿qué tan difícil fue llegar al éxito, cierto? Y segundo, pues, ¿qué viene después de tener mi producto en un lugar como tan visible? ¿Qué sueño hay más allá para La Chila? Mira, a mí casi nada se me ha hecho para ese tipo de cosas difíciles, como sacar el INVIMA, para mí no fue tan difícil, fue fácil. Sacar la marca registrada tampoco fue tan difícil. Claro, hay que pagar, ¿no? Pero no fue tan difícil, se me abren las puertas y encuentro como el camino correcto. El éxito, yo siempre dije, no, al éxito no, uy, no, eso al éxito terrible. Y el año pasado me llamaron del SENA, del Tecnoparque del Socorro, y la chica me dijo, señora Alcira, hay un
una rueda de negocios del éxito en Bucaramanga. ¿Quiere ir? Le dije, pues no sé, su merced, ¿qué dice? Y dice, vamos, señora Cira, nada perdemos. Le dije, bueno, vamos. Y nos pusimos, ella me acompañó y fuimos a Bucaramanga, a la rueda de negocios. Yo estaba súper nerviosa, claro. Tenía nervios de que me dijeran que sí, por supuesto. Y entonces, cuando me tocó el número, yo me senté allá y el chico que me atendió era el gerente de compras en el éxito. Era un chico, un paisa. Y yo empecé a hablarle y yo dije, aquí, chila, listo, vamos con toda. No, se me quitaron los nervios y yo lo vi a él ahí como también, como tan querido, tan esto, y empezamos a hablar. Terminamos pues de amores, de abrazos, de todo, y cuando le mostré mis productos dijo, listo, ya, sí, están aprobados. Pase a la segunda parte y que le digan, que le hagan todo. Dije yo, ¿así de fácil? Pues así de fácil, porque yo le conté la historia, yo le dije cómo los hacía, yo le comenté qué era, y bueno, y cuando él me vio y dijo, Chila, ¿y usted es así para todo? Le dije, sí, para todo, ¿por qué? Entonces eso fue un tema como más no sé. ¿De feeling? Sí, y ya, y entraron. Entonces él me dijo, ¿usted me puede surtir todo el país? ¡Ja! No, ¿cómo se le ocurre? Le dije yo, no, yo no tengo capacidad para eso. Empecemos con Bucaramanga. Claro. Y dijo, bueno, empecemos con Bucaramanga y lo vamos haciendo. Le dije, listo. Y así fue, empezamos con Bucaramanga, pero me hicieron trampa, porque como al mes ya me empezaron a pedir para otras ciudades y entonces me tienen corriendo. Sí, pero no fue difícil, la verdad no. ¿Y cuál es el sueño que viene? ¿Cuál es la siguiente meta? El sueño mío es llegar a todos los rincones de Colombia, ¿sabes? Porque en todas partes me piden 1 litro, 2 litros, 3 litros, y yo siempre estoy mandando, pero quisiera encontrar un distribuidor, como tengo en otras ciudades, en diferentes ciudades. Quisiera tener uno en Bogotá, un buen distribuidor que atienda todos los clientes pequeños que tengo allí. Quisiera uno en Yopal. Me gustaría agrandarme un poco en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, aunque allí esté el éxito, pero espero llegar pronto con una tienda o con un sitio especial o algo así. Quiero como... Tiendas propias. Sí, quiero como empezar a mirar la chila, cómo se puede, y luego lo quiero sacar, lo quiero llevar a otros países. Qué bueno, seguro que en unos años... Sí, yo lo sé. Vamos en a este encontrarnos a decir, ay Jesús. Hay que Vamos a ponerse probar el bueno, producto. ese es mi nuevo producto y yo quiero que lo pruebes. Bueno, esto es que, bueno, uno dice, bueno, los vinagres, listo, ya la gente se toma sus vinagres, lo prueba, sabe que es excelente, era la receta de mi bisabuela, y entonces es una receta especial, que es más, la verdad, más para la salud que para la cocina. Para la cocina es excelente, excelente. Tú haces tus encurtidos, tú haces tus vinagretas, tú haces tus salsas absolutamente marinas, tus carnes, lo que tú quieras. Pero entonces digo yo, ese es un mercado que ya es ahí, ¿no? Ya de pronto no se va aumentando, pero ya no tanto, ¿verdad? Claro. Entonces digo, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Porque no me puedo quedar quieta. No, yo no me puedo quedar quieta. Ya tengo 2 cosas más ahí que vienen. Y entonces con mi nieto empezamos a pensar en... Yo creo que Sebastián tenía la esperanza de que esa creatividad a uno algún día le pare la cabeza, pero ya con eso se da por vencido. Sí, sí. No, la creatividad no puede parar. No puede parar, así estás tú donde estás. Yo a veces estoy cansada y digo en la cama, ¿y por qué no hago esto? Claro, brinco. Eso es verdad, eso es algo... Me dice, no me asuste. Y yo, ay, pero me acabo de acordar que puedo hacer. Sí, eso es totalmente cierto. Entonces, con mi nieto llevamos como 8 meses, hijo, ¿no es cierto?, detrás de hacer pruebas, porque hacer pruebas de un producto natural, que no tenga ningún aditivo, ningún colorante, absolutamente, y que sea 100% saludable, no es tan fácil. ¿Esa receta es tradición oral o escrita, la del vinagre? Esto es un invento. ¿Y la del vinagre es tradición? Me dice que es de Sí, esa sí es la receta de mi bisabuela, que luego le pasó a mi abuela y luego... ¿Y se conservó por escrito o oral? La ¿Sí? tenemos por escrito, Qué sí, bonito. sí. La vamos a patentar. Bueno, Qué mira, bonito. te voy a dar este que es de maracuyá más papaya. Quiero que lo pruebes. Pruébalo, por favor. Vamos a ver. ¿Muy poquito? No, apenas. Bueno. Ahorita vamos a probar mucho, entonces tranquila. Pruébalo.
Uy, está delicioso. Está delicioso. Es un tema diferente, ¿sabes? Sí, sabe diferente. No sabe como si uno licúa. No, 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 ese es un secreto. Ahí es es algo que Ya nos tranquila, el acompañante. Ya es el Sí. segundo acompañante del podcast, tranquilo. Dios mío, Señor. Entonces, es algo que decidimos hacer y le dimos vueltas y vueltas y hagámosle así, mermémosle aquí, pongámosle allá, metámosle esto aquí, esta con esta con esta. Entonces, es un tema muy bonito, ¿sabes? Es un tema ya que lo hicimos familiarmente y, y nos funcionó. Muchas pruebas, a probar, a regalar, a esto, pero ya decidimos que es este. Ese es el nuevo. Sí, este es el Qué que bueno. ya definitivo. ¿Y ese ya se está distribuyendo en las cadenas grandes o todavía No, estamos esperando que nos salga el INVIMA, ya lo metimos al INVIMA, ya le tenemos, lo metimos junto con la chila, le sacamos ¿cómo se llama? Tiene el registro ya de marca, entonces ahí vamos. Qué buena, Poquito doña a poco. Alcira, la chila. Muchas gracias por este espacio, por recibirnos, por esta familia tan bonita que nos acompañó hoy, que me imagino que por tanto que habla de sus nietos, allá está la mano derecha del negocio. Sí. Gracias por los zapatos, porque decidimos salir los dos hoy en el mismo mood. Salir Sí, sí. regalada porque salí con zapatos y con jugo. Eso. Y seguro que nos podríamos quedar hablando un montón más con su merced. Pero pues aquí mi productor siempre me dice que es más ¿Ya le poquito hizo así? tiempo. Ya hace rato. Sí, yo ya sé cómo es Pero eso. ya Sí. nos pasamos. ¿Nos Muchísimas pasamos? gracias. No, está bien, está bien. Ay, bueno. A ver que ella sí, me voy a tener que cargarla. Pues muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Referentes, y no se pierdan esta nueva temporada del año 2024, viene con más historias igual de bonitas a la de doña Chila y su acompañante, y nos vemos en una próxima ocasión.